Exaltado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Pesaj o Pascua judía. El Pesaj es una celebración en donde comemos panes y levadura. Se celebra el día 14 del mes de Nisan. El Seder de Pesaj se celebra comiendo hierbas amargas y panes sin levadura. Celebramos la muerte de Yahshua, nuestro Mashiach, al haberse sacrificado como el cordero inmolado. Las 4 copas del Sidur simbolizan las promesas que Elohim le hizo al pueblo de Israel. El significado de celebrar el Sidur de Pesaj es recordar la salida de Egipto, el salir de la esclavitud y pasar de muerte a vida. Nuestro Mashiach Yahshua viene siendo el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, porque con su sacrificio en la cruz nos libró de la muerte. Pesaj significa pasar sobre, porque el destructor pasó sobre las casas de los israelitas, pero a ellos no los tocó. Elohim llama a esta fiesta una santa convocación y una ordenanza eterna. En Éxodo 12, 1 al 14, narra la instrucción de Elohim hacia el pueblo de Israel, cómo debe de guardar esta celebración. Cada familia debía elegir un cordero, o se podían juntar varias familias si las familias eran pequeñas, para compartir así el cordero. Al atardecer, el cordero debía ser sacrificado y la comida debía comerse completamente. Tenían que comer a toda prisa, vestidos, con los zapatos puestos y con el bastón en la mano, preparados para partir. Tenían que comer con panes sin levadura y hierbas amargas. La sangre del cordero se colocaría en los postes de las puertas de todas las casas de los israelitas. Así quedarían marcadas y el ángel de la muerte no entraría. Se celebran 7 días de panes sin levadura. Esto quiere decir que la fiesta dura 7 días, comenzando el primer día de la fiesta como un Shabbat y el 7º día, el último día de la fiesta, como el último Shabbat. Pero si encontramos un Shabbat en medio de esta fiesta, entonces le llamamos Shabbatón, porque todos estos días se guardan como si fuera Shabbat. No compramos, no vendemos, no encendemos fuego. En Números 9, 6 al 12 dice: Elohim permite celebrar el segundo Pesaj. Este Pesaj es llamado Pesaj Sheni y es para quienes no pudieron presentar de Pesaj la primera vez, porque estaban en un estado de impureza. En el segundo mes de Iyar, el día 14 por la mañana. El sacrificio del cordero viene siendo la obra redentora de nuestro Mashiach Yahshua, para después levantarse de su tumba y sentarse a la diestra del Padre. Durante el Sidur,
leemos acerca de las plagas que azotaron a Egipto, ya que cada una fue equivalente al sufrimiento que tuvieron que pasar los israelitas por causa de los egipcios. Para comenzar la fiesta de Pesach, inicialmente sacamos toda la levadura de la casa. Se limpia la alacena, se sacan todos los productos que pueden contener levadura. Debemos de dejar de comer panes con levadura, ya que la fiesta dura 7 días. El primer y el último día se celebran y se guardan como si fueran Shabbat, por lo cual no se trabaja en estos días. Así está en Éxodo 12, 15 y 16. También en Levítico 23, 7 y 8. Explicamos durante la cena de Pesach, que es el 15 de Aviv, por qué estamos celebrando esta cena, ya que no es solamente el llevar a cabo un ritual, sino que debemos entender cuál fue el propósito de nuestro Mashiach al entregar su vida por nosotros. Entonces podemos adorar, cantar a nuestro Adón, sabiendo el significado de su sacrificio y sabiendo lo que Él hizo por nosotros. Así está en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de exaltación, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Con esto vemos que a nuestro Elohim le agrada que le celebremos, porque cuando danzamos y le adoramos y nos acercamos a él, es cuando estamos en comunión con él, estamos más cerca del Padre. Después de esto, hacemos el Sidur o la cena de Pesach, donde damos las gracias a nuestro Elohim por permitirnos ser parte de esta celebración, por ser parte de su redención. El día 15 de Aviv se come el Cordero de la Pascua en la tarde. El día 14 se sacrificó el Mesías, que es el primer Shabbat o el inicio de la fiesta de panes sin levadura. Nuestro Pesaj es el Mesías, es el Cordero que fue sacrificado para la redención de su pueblo. Se puede hacer una conmemoración con 4 copas de vino, como lo hace la tradición rabínica, o una sola copa como lo hizo nuestro Mesías Yahshua, celebrando siempre con panes sin levadura. Nosotros comemos hierbas amargas para simbolizar la amargura que vivieron nuestros padres en Egipto, siendo esclavos del faraón. En nuestros tiempos también simboliza la esclavitud de Hasatán, que es el pecado y la muerte. Cantamos el Salmo 114, o como algunos hacen desde el Salmo 13 en adelante. El Mesías nos pide deshacernos de la levadura, pero no solamente se trata de la levadura física, sino también del pecado y la hipocresía. Así está en Mateo 16:6. Y Yahshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ya que ellos no creen en el Mesías y practican algunas doctrinas que no son escriturales, y se convirtió en el movimiento rabínico que conocemos actualmente. De la misma manera, algunas ramas del cristianismo están mezcladas con el paganismo. Por eso lo más acercado a la Torá es regresar a las raíces hebreas. Para los actuales creyentes, el faraón representa a Hasatán. Él es el mal y el pecado. De la misma manera, así como lo ve nuestro Abba Yahweh, como está en Ezequiel 29:3. Habla y di: así ha dicho Yahweh nuestro Elohe. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el río Nilo, pues yo lo hice. Ya que los egipcios creían que había un Dios para cada cosa y el faraón estaba entre ellos.
Por esto, los que cometen pecado están esclavizados a Hasatán y también al sistema del mundo actual, que es gobernado por él. En Juan 8:34 leemos: Yahshua respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esto significa que aunque la esclavitud de Egipto sea diferente a la de nuestros días, de todas maneras vivimos en una clase de esclavitud por el sistema actual, que normaliza el pecado aprobando leyes que lo justifican y que protegen a quienes lo practican. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces debemos aprender a discernir por nosotros mismos qué es lo que viene del Padre y qué es lo que viene del mundo. ¿Qué son las cosas malas a los ojos de Elohim? ¿Y cuáles son las cosas que los hombres disfrazan como cosas buenas? Porque si no aprendemos a tener discernimiento, entonces podemos caer en perdición. Si no cuestionamos al sistema y si solo aceptamos todo lo que el sistema actual nos manda, solo porque es normal. La palabra hebrea Pesaj significa pasar sobre. En Hechos 17:30 dice: pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ese es el significado de que nuestro Elohim pasó sobre Egipto. Él saltó las casas de los israelitas, pasando por alto el pecado de su pueblo. Así, a quien cree en el Mesías lo justifica y lo cubre con su sangre, para que el sacrificio del Cordero se haya cumplido por medio de nuestro Mesías. Así está en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, al celebrar Pesaj y en todo tiempo debemos leer la Tanaj para no confundirnos. En Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto, de noche. Entonces para nosotros el mes de Abib es el año nuevo y el primero de los meses. El Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Esto es para los hijos de Israel. No solo se refiere a los judíos que viven actualmente en Jerusalén, sino también a todo aquel que se haya injertado en el pueblo de Israel por medio del Mesías Yahshua, a los que están dispersos entre las naciones. Esto significa que nosotros somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, como está en Mateo 15:24. Él respondiendo, dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Gálatas 3:29, si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, cuando nos injertamos al pueblo de Israel, dejamos de ser parte de las naciones y dejamos de ser gentiles, y así nos convertimos en descendientes de Abraham. Por lo tanto, somos parte del pueblo de Israel. Entonces nos volvemos en partícipes de los pactos y de las promesas de Elohim. Así como Elohim prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestros patriarcas, nosotros venimos siendo descendientes de ellos. Si nos injertamos al pueblo de Israel, podemos cumplir con todos los pactos y ser parte de las promesas, y podemos celebrar de Pesaj. En 1 Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba
llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. En Éxodo 12:3 dice: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En Éxodo 12:5 y 6, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. De la misma manera, nuestro Mesías fue un cordero sin defecto, sin tacha y sin mancha, así como debe de estar la novia, sin mancha ni arruga. En Juan 1:29 dice: He aquí, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El cordero era preparado por 4 días antes de ser sacrificado. De la misma manera, el Mesías fue esperado durante 4000 años antes de ser presentado ante el mundo. Así está en 1 de Pedro 1:20. Ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así también Yahshua, cuando entró a Jerusalén, entró montado en un pollino de asna y fue alabado por toda la gente, recibido con palmas en las manos. Él fue examinado por 4 días por los fariseos de la época, por el sumo Cohen, por Pilato, por Herodes y por todos los que le ponían trampas para que él cayera en una palabra errónea para poder culparle y poder acusarlo. Pero como él era un cordero sin mancha, no pudieron hallarle que cayera en ninguna trampa. En 1 de Juan 3:5 dice: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Así el pueblo judío pasó de la esclavitud a la libertad, porque nuestro Mashiach Yahshua dio su vida por nosotros. El pueblo judío no lo mató, sino que él dio su propia vida por su voluntad, porque él tiene el poder para volverla a tomar. En Mateo 27:23 dice: y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea sacrificado. Entonces, no había mal que hubiera hecho. En Juan 18:33 al 38 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yahshua diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yahshua respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales Juanín te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Yahshua: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Y respondió Yahshua: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él algún delito. En Hechos 21:20 leemos: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la Torá. Entonces, no todo el pueblo judío quería que lo crucificaran, porque él predicaba a la gente y le había enseñado
a miles de personas, a todo aquel que quisiera escuchar. Él había hecho muchos milagros entre ellos. Él había sanado a los enfermos, expulsado demonios, resucitado a los muertos. El pueblo judío amaba a Yahshua. Ellos eran observantes de la Torá, pero los fariseos y sus seguidores odiaban a Yahshua porque él los confrontaba abiertamente, exponiendo su falsedad delante del pueblo. Entonces ellos tenían miedo de que el pueblo se rebelara en contra de ellos y pusieran por líder a Yahshua, y para que él descubriera sus iniquidades y sus robos. Yahshua no vino a ser un líder político, porque la hora de la venida de su reino no había llegado aún. Él es el rey de toda la tierra. No solamente es un líder político o religioso. Él cargó el madero transversal sobre sus hombros. Después de haber sido latigada y arrancada su piel, como está en el Salmo 22, en donde a lo largo de todo el Salmo narra todo lo que iba a padecer el Mesías. En el verso 6 en adelante dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: Se encomendó a Elohim que él lo libere. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También estaba profetizada la muerte del Mesías en el profeta Isaías, capítulo 53. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, fue su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por esto los mesiánicos vemos que la fiesta de Pesaj es la liberación del pecado y de la muerte, que vino a ser gracias al sacrificio del Mesías Yahshua. La corona de espinas que llevó nuestro Mesías simboliza la maldición de la tierra. Es la maldición que cayó
sobre él para quitarnos la maldición que caía sobre nuestras cabezas. Así está en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Entonces Yahshua se hizo maldición por nosotros, llevando las espinas sobre su cabeza. En Marcos 15:25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Esto significa que en el horario romano que seguían era la hora de los sacrificios de la mañana, que es a las 9 a.m. Yahshua estuvo colgado en el madero desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuando hubo la hora sexta, es decir, las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Así está en Marcos 15:33. Y a la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Yahshua, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, por obra de Elohim. El centurión al verlo dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Elohim. Cuando Yahshua murió, al haber sido colgado desde las 9 de la mañana, cumplió la Torá, porque a esa hora comenzaban los sacrificios. Por eso vino a abolir la Torá, porque Él es la Torá viviente. Él fue clavado con clavos de 35 centímetros de largo. Él no fue clavado sobre sus palmas, porque las palmas de las manos no tienen la suficiente fuerza para sostener el cuerpo de un hombre. Así que Él fue clavado por las muñecas. Y clavando también sus pies, el pie derecho sobre el izquierdo. En Hebreos 10:26 al 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que me será al que pisoteará al Hijo de Elohim, al que tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. El Adón juzgará a su pueblo. Por esto el pueblo judío no debe de pecar, porque ya fuimos redimidos por gracia con la sangre del Mesías, así como el hijo de Abraham fue salvo por gracia. Porque la gracia ha existido desde tiempos inmemoriales. Antes de Yahshua estábamos ajenos a los pactos y a las promesas, pero al injertarnos debemos cumplir con los pactos para ser parte del pueblo. En 1 Corintios 11:23 dice: el Adón Yahshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo,
tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Adón anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera de este pan sin levadura o bebiera de esta copa del Adón indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Mashiach Yahshua. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Adón, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos mueren. La fiesta de Pesach dura 7 días. El primer día es el día que celebró nuestro Mashiach, cuando él dijo a sus discípulos que habían de preparar lugar para la noche, que él y sus discípulos pudieran tomar de Pesach. En Mateo 26:17 dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Yahshua diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas el Pesach? Él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre diciendo: El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré Pesach con mis talmidim, con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yahshua les mandó. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Adón? Entonces él respondió: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Yehudá o Judas: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Yahshua el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Del nuevo pacto, que en hebreo es Brit Hadashah, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado la exaltación, que es el Salmo 114, salieron al monte de los olivos. Entonces Yahshua les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pero escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré con vosotros a Galilea. Y respondió Pedro. Le dijo: Aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Yahshua le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero fue difícil cumplir con esto, porque a la hora de ver que se llevaron al Mesías, él tuvo miedo de morir. En Jeremías 31:31 dice: He aquí, dice Yahweh, he aquí que vienen días, que haré pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Judá. Por esto es que estamos aquí, porque Yahshua nos ha traído hasta aquí y nos ha dado a conocer a su Padre, para que comprendiéramos cuál fue la misión del Mesías, y que su Padre lo envió, y que su vida tiene un cumplimiento profético en todo lo que hizo.
No existe la teología del reemplazo, en donde el pueblo de Israel, que es el que guarda los pactos, el que celebra las fiestas de Elohim, quede excluido de la promesa de nuestro Elohim. Porque esta promesa la hizo Abraham, y al injertarnos al olivo original, venimos a ser parte de Israel. Así está en Romanos 11:17, y leemos: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, para que tú, siendo olivo silvestre, fueras injertado entre ellas, y has sido partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe tú que tú no sostienes a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas por su incredulidad, para que yo fuese injertado. Entonces, aquel que cumple la Torá ha sido injertado y puede celebrar con panes sin levadura. Todo hombre saca la levadura de su casa y obedece a la Torá, porque Yahshua es la Torá viviente. Y Yahshua dice que nadie entrará en el reino de los cielos, aquel que vive en anomia, aquel que vive sin Torá, porque la Torá no fue abolida. Entonces no abolimos la Torá, sino que confirmamos la Torá, así como dijo el apóstol Pablo. Y si las ramas fueron desgajadas por incredulidad al Mesías, llegará el día en que la venda de los ojos de los hermanos de la casa de Judá se quitará por completo, y ellos podrán ver y reconocer que el Mesías es Yahshua. En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces, como dice la palabra, ningún incircunciso de corazón ni incircunciso de carne tomará de Pesaj, porque en el tiempo de la restauración todo volverá a ser como antes. Se celebrarán todas las fiestas, porque los que están dentro de los pactos ya no son gentiles. La circuncisión está en la Torá y en los profetas. Los sacrificios que se hacen por el Mashiach son de adoración, de exaltación, se danza, se ayuna, pero los sacrificios de animales ya no son necesarios, porque nuestro Adón Yahshua murió de una vez y para siempre. Por esto, las 4 copas que se ponen en el Sidur de Pesaj tienen un simbolismo. En Éxodo 6:6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que los sacó de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra en la cual yo alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo os la daré por heredad, yo Yahweh. Entonces por esto, en Egipto, tuvieron que pasar todas las plagas como juicio divino, porque los egipcios hacían sufrir con mucha amargura a los israelitas por la pesada carga y la esclavitud y el látigo que tenían sobre ellos. La primera copa es: los sacaré. La segunda: los salvaré. La tercera: los redimiré. Y la cuarta: los tomaré para mí y yo seré su Elohim. Después de ser crucificado, el día miércoles, Yahshua resucitó al tercer día, que es Shabbat. No existe el domingo de resurrección, porque son 3 días que estuvo Yahshua en el sepulcro. 3 días de 24 horas, nos dan 72 horas. Entonces no podría ser si él hubiera muerto el viernes y resucitado el domingo. No coincidirían las horas, no podrían ser 3 días.
Esta es una doctrina que no es escritural. Él no resucitó en domingo. El primer día de la semana es el domingo. En el pueblo de Israel, los días se cuentan de tarde a tarde. Entonces, el séptimo día es sábado. Termina al anochecer. Cuando sale la primera estrella del atardecer, empieza el siguiente día. El siguiente día sería domingo. Todavía estaban reunidos, pero no acababa de terminar el Shabbat. Entonces en la mañana temprano, cuando las mujeres fueron a la sepultura de Yahshua para terminar de prepararlo, fue cuando encontraron que ya no estaba. Ellas lo habían sepultado deprisa, porque iba a comenzar el Shabbat. Lo bajaron deprisa de la cruz y por esto Yahshua no se le hizo un juicio justo. Se presentaron testigos falsos, lo crucificaron con un solo juicio y estaba prohibido matar a alguien antes del Shabbat. Pero los fariseos asaltaron todo esto para hacerlo deprisa, para que el pueblo no tuviera tiempo de reaccionar. Y gracias a todo esto se pudo cumplir que Yahshua fuera crucificado para que pudiera dar su vida por nosotros. Al concluir la fiesta de Pesaj, también hay una segunda oportunidad para quienes por alguna circunstancia no pudieron celebrar a tiempo del primer Pesaj. Esta fiesta es llamada Pesaj Sheni, que en hebreo significa segundo Pesaj o segunda oportunidad. Su origen está en el libro de Números 9:6 al 14, en donde dice que un grupo de personas impuras pidió a Moisés no perderse la mitzvah, el mandamiento de la ofrenda pascual. Por esto, sabemos que nunca es demasiado tarde para purificarse y rectificar, para volver y preparar nuestra conexión con nuestro Elohim. Esta fecha se da un mes después de la celebración de Pesaj. Este tema es tan extenso que harían falta varias horas para detallar todas las cosas que hizo nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, antes de tomar de Pesaj, y de cómo con su vida cumplió la Torá a la perfección. Y después celebró de Pesaj para posteriormente poder ser nuestro Cordero Pascual. Él fue inmolado por nuestros pecados. Él vivió, sufrió y murió por nosotros. Por eso el tomar de Pesaj no es una tradición ni un ritual, sino una manera en la que debemos aprender a vivir para no sentirnos culpables en la medida de lo humanamente posible por la sangre derramada del Mesías, por su sacrificio, por todo lo que Él hizo para que no muriéramos en su lugar por nuestro pecado, porque Él cargó en sí mismo nuestro castigo. Debemos revisarnos con tiempo a nosotros mismos para sacar nuestro pecado a la luz. Así como buscamos en la alacena toda la despensa que tenga levadura para sacarla, así debemos de sacar todo el pecado y de hacer memoria para limpiarnos, para poder purificarnos y estar de pie delante de su presencia, para poder tomar de Pesaj sin impurezas, para que no caiga sobre nosotros la culpa de la sangre de nuestro único Redentor, Yahshua. Toda Rabá, amados hermanos, y nos vemos el próximo Shabbat con la Parashá Shamini, octavo. Que pasen excelentes fiestas, amados hermanos. Shabbat Shalom.
esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto consumado